Disculpa que te corte, hermanito, creo que tenemos ya, al señor Idelso Hernández de Cajamarca. Aló, Idelso, buenas noches. Bueno, ahora sí. Aló, Idelso. Sí, buenas noches, dígame, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Gracias una vez más por atendernos. Bueno, como siempre, acá interesados en saber sobre tus opiniones y de tu movimiento, el frente al cual tú representas, respecto en primer lugar a lo que ha sido el mensaje del presidente, a lo que ha sido la decisión de parte de este gobierno neoliberal de seguir imponiendo el estado de emergencia en Cajamarca, y cuáles son tus opiniones respecto al tema de la labor de los facilitadores, o cuál es la propuesta que en estos momentos tienes tú como dirigente cajamarquino, hermano. Queremos saludar a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a lo largo y ancho del país a través de Radio Cielo. Nosotros prácticamente, frente a la prórroga del estado de emergencia en Cajamarca, vemos que el gobierno una vez más ha demostrado el autoritarismo y soberbia contra el pueblo cajamarquino, lo que ha provocado profunda indignación, ¿no? Poniendo en riesgo todos los espacios de escucha, más desconfianza y pérdida de credibilidad al gobierno de Ollantumala por parte de los cajamarquinos, e incluso desvaneciendo por completo la autoridad de los facilitadores de escucha, en este caso de Monseñor Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea. Los vimos que llevaron nuestros reclamos y exposición al gobierno central a través de una carta el 9 de julio del 2012, y hasta la fecha prácticamente no hemos tenido ninguna respuesta. O sea que aquí prácticamente un más el gobierno con esta prórroga de 30 días más del estado de emergencia, que no tiene razón de ser, vemos que prácticamente aquí ha desvanecido totalmente ya el papel fundamental que deberían cumplir, en este caso, los dos facilitadores. Hoy el pueblo de Cajamarca sigue indignado. Para ello, por ejemplo, con estas decisiones, ¿no? El gobierno central una vez más demuestra, ¿no?, que no le interesa el pueblo de Cajamarca en su justa lucha, ¿no?, por la defensa de la vida, la dignidad y el agua, ¿no?, y los recursos naturales, lo cual lamentamos, ¿no? Oro aún ha demostrado que más hace caso a las transnacionales y mineras, ¿no?, y a los operadores políticos de Yanacocha. En este caso el colectivo de Cajamarca, representado por Luis Pedro Quiroga, Salón Vázquez, Emilio Horna, Jorge Vergara y otros, ¿no? De otra manera, hace 5 días atrás anunciaban como satanizando a Cajamarca, que aquí no hay garantías, cuando era todo lo contrario, cuando aquí prácticamente Cajamarca siempre ha demostrado la paz y la tranquilidad. Lo que es que el gobierno ha caído una vez más en las estrategias justamente de los que quienes quieren imponer por hacer este proyecto, en este caso Yanacocha y sus operadores. Prácticamente el gobierno una vez más queda burlado y su nuevo gabinete, que el 28 de julio dijeron que es un gabinete de diálogo, hoy consideramos que nosotros es un gabinete continuista de Óscar Valdés, y es un gabinete que una vez más entra en crisis. ¿Qué vamos a hacer en adelante? Nosotros justamente en estos momentos estamos ya concluyendo una reunión del Comando Unitario de Lucha de los voceros. Para ello nosotros en estos días ya tenemos todo un plan de acción de lucha. El 11 vamos a estar justamente con una gran movilización en la provincia de Jaén, el 12 en San Ignacio, el 13 en Cupervo, el 14 vamos a estar en Santa Cruz, el 15 vamos a estar en Chepa, el 16 en San Miguel, y el 17 y 18 que tenemos la asamblea macro regional de Trujillo, donde ahí estaremos también reuniendo todas las organizaciones sociales de la Vela Campesina, pueblos indígenas, amazónicos, andinos y costeros del norte y oriente. Y el día 19 estaremos en la provincia, igual participando también de una movilización en la provincia de Cajabamba en la mañana y en la tarde en San Marcos. Y el día 20 concluiremos esta visita de movilizaciones en cada provincia, en la provincia de San Pablo, y 21 y 22 el paro regional
de 48 horas a nivel regional. Esas son actividades que de una y otra manera el Comando Integral de Lucha fortaleciendo, y con esto decía al gobierno que nosotros no vamos a dar paso atrás y que nuestra lucha en el marco de la resistencia pacífica activa, reactiva y creativa continúa. Ahora, Idelso, la Newmont, la actividad de esta empresa, ¿están ellos activan ahorita, digamos, haciendo la nueva represa? O sea, ¿cómo tú observas tú el movimiento de la empresa actualmente? En este sentido, nosotros, por ejemplo, vemos, incluso estamos poniendo aquí en nuestra plataforma programática, con ganas, dice, de encontrar la solución al conflicto en Cajamarca. Le pedimos al gobierno de Ollanta Humala y cumpla las promesas electorales, garantizando la existencia del agua para Cajamarca. En consecuencia, ¿no?, declarando inviable el megaproyecto Conga, cuál es el objetivo principal de la lucha de los cajamarquinos, y luego también le están diciendo que ordene la inmediata paralización de las actividades de trabajo que Minera Yanacocha ha iniciado, y el objetivo, no de su maquinaria, de las investigaciones del proyecto Conga, por constituir una abierta provocación a la población de Cajamarca, que ha manifestado de distintas formas su rechazo desde años atrás, y que prácticamente aquí hasta el momento no venimos siendo escuchados, ¿no? Y luego también estamos exigiendo que se rompe de forma inmediata estado de emergencia prolongado por 30 días más, frente a la persecución judicial, política, asesina del gobierno central de Newmont y de Yanacocha, y también el frente a la persecución a dirigentes y autoridades que hoy, pues no, en defensa de la vida y la dignidad. Entonces yo creo que esta es la plataforma en la cual nosotros vamos a continuar implementando, y aquí, en las 3 provincias donde ya hay la prórroga del estado de emergencia, nosotros también vamos a hacer sentir esta voz de protesta con diferentes actos, como los cacerolazos, a banderas, habrá movilizaciones, habrá actos culturales. Yo sé que nuestra lucha continúa porque estamos dispuestos a seguir luchando y decirle a este gobierno que nosotros no compartimos su autoritarismo y su forma y modo como quieren tener este proyecto, porque para nosotros lo hemos demostrado socialmente y políticamente, incluso estamos demostrando económicamente, mentalmente y técnicamente que este proyecto es inviable, y por favor que no nos siga provocando, porque aquí de haber cualquier situación, se cualquier costo social, aparte que ya lo tenemos, seguirá siendo de su responsabilidad del gobierno y de Yanacocha, porque aquí los compañeros de Celentín, Mamamarca, en estos días están preparando, por ejemplo, este lunes Mamamarca se va a movilizar la juventud, igual va a salir de las calles, escuchando y expresando. La actividad continúa con firmeza y dignidad, y nosotros camarquinos no vamos a dar para atrás. Es lamentable que este espacio de escucha, que el propio gobierno hoy lo haya roto, por no hacer caso, por lo menos, o no dar muestra, por lo menos de emprender este espacio de escucha, incluso desvalorizando y desvaneciendo la autoridad de los facilitadores. Ok, Idelso, te agradecemos de verdad porque nos has permitido comprender un poco más lo importante de lo que significa la lucha que ustedes están planificando, y esperamos pues mantenernos en comunicación para seguir informando a nuestros oyentes sobre la resistencia heroica que está haciendo Pueblo cajamarquino frente a un proyecto que sabemos todos los que tenemos un grado de conciencia que verdaderamente, hermano, no nos conviene ni a Cajamarca ni al pueblo peruano, y es por eso que una vez más expresamos desde aquí nuestra solidaridad con su lucha. Gracias, Idelso, por habernos atendido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ha sido el señor Idelso Hernández, que como siempre gentilmente nos atiende y nos ha dado el punto de vista del comando de lucha, con una agenda muy importante que demuestra una vez más que Cajamarca sigue de pie y que la lucha continúa, pues, hermanos. Así es, y bueno, tener en cuenta, ¿no?, este plan por parte del gobierno, con estos facilitadores, estos llamados facilitadores, de querer alargar un poco este problema, ¿no? Mencionábamos hace unos días nada más que el gobierno espera, ya que se acercan las elecciones regionales, ver cómo la confluencia de poderes en este caso mejoran, ¿no? Si bien es cierto, ellos esperarán sin duda que salga un gobierno regional con un presidente regional a la cabeza, pues que esté afín o alineado precisamente a los planes que tiene el gobierno
central con respecto al proyecto Conga, porque Ollantumala lo ha dicho claro, ¿no? El Conga va también, sí o sí, y eso quiere decir que este hecho, por ejemplo, de que se esté dando este cierto diálogo, no indica pues de que la situación en este caso cambie para bien de nuestros hermanos comuneros en la región Cajamarca. Pero aquí hay que resaltar algo muy importante, y es que todas las comunidades, no solamente en el Perú, en Colombia, en Argentina, en todos los países de América Latina, en América del Sur, donde están siendo víctimas de este gran proyecto de extractivismo, lo que se llama el segundo saqueo de nuestros recursos, los problemas son similares, ¿no? Hablamos de que las comunidades, como siempre, resultan afectadas por los problemas de contaminación, hablamos de que también son parte de la explotación de mano de obra, también son víctimas de las enfermedades, desplazamiento, la privatización de sus territorios y, lo más importante, la militarización por parte de las transnacionales. Ahora, hay dos modelos extractivistas, algunos analistas lo clasifican así: el modelo extractivista y el neomodelo extractivismo, extractivista, que también se da en otros países, que teniendo otra visión y otra perspectiva, no neoliberal, también están dentro del modelo extractivista, también contaminan en diferentes grados, pero con un tratamiento diferente, donde, digamos, se preocupan y toman como base, hermanos, en primer lugar el respeto, la ley de consulta, la prioridad de defender el medio ambiente, aunque es imposible por la dependencia misma que existe en ciertos gobiernos y países que hemos sido como colonias impuestas en nuestro modelo, que ha generado pues una dependencia tremenda del sistema. Por lo tanto, mientras esas cosas se van dando, nosotros estamos siendo testigos, pues, hermanos, que la crisis se profundiza, y esta crisis, de verdad, hermanos, es más seria de lo que muchos imaginan, y lo que está sucediendo en nuestro país es simplemente, hermanos, un resultado, no del gobierno simplemente, no de Ollantumala, sino el efecto, hermanos, de la crisis del capitalismo. Es el capitalismo el que está en crisis, y es por eso que nosotros, a la altura de ello, tenemos que ir justamente, hermanos, reflexionando sobre a dónde queremos ir. Si seguimos sometidos y tranquilos y conformes con este sistema, o hacemos lo posible por avanzar en forma organizada en la conquista, ¿no?, de una nueva forma de vida, de una nueva administración de nuestro país, donde nosotros, la grandes mayoría, seamos pues los protagonistas. Mientras los grupos de poder mantengan su control, los medios de producción, los medios de comunicación en general, el poder económico, político, hasta religioso en sus manos, prácticamente, pues, hermanos, es difícil de que nosotros podamos decir que somos libres e independientes. Por eso es que la lucha tiene que saberse plantear, y es por eso que se hace necesario el debate ideológico hoy más que nunca, porque si hay algo que nuestro pueblo peruano ha aprendido, como le decíamos, y Cajamarca es un ejemplo de ello, es que sin lucha no hay victorias. Y eso se está contagiando a otras regiones. Ayer saludamos la iniciativa de Puno, de salir los padres y los alumnos a defender la educación pública y la estabilidad de los profesores, y oponerse a esta ley neoliberal. Lo mismo debería de suceder en otros países, y acá también en Lima, donde nuestros maestros, hoy en día un gran sector de ellos está durmiendo en la calle en este frío y lluvia que tremendamente nos han azotado estos días. Eso es verdaderamente, demuestra una vez más, hermanos, el grado de insensibilidad de este gobierno, ¿no?, de esta ministra de Educación, de esta extraña ministra de Educación, que siendo mujer inclusive se esperaba que pudiera tener un poco más de sensibilidad. En este caso siempre las mujeres son más sensibles, pero parece que el adoctrinamiento que ha recibido la ha vuelto pues en un ser duro, ¿no?, y firme en sus pretensiones, o obediente en las políticas que le dictan los organismos internacionales. Y eso no debe de ser gratuito, seguro. Por eso es que la mantienen actualmente en ese cargo, que de verdad, hermanos, deja mucho que desear. Ahora, el tema
está pues justamente en debate, el tema de la educación. Ahora, algunos dirán, bueno, si este es el único camino, es el camino más perfecto, es lo mejor que hasta el momento se puede dar dentro de un país de tercer mundo, a través de estas políticas nosotros vamos a salir al desarrollo, eso es totalmente falso. No ha habido país, el Perú hoy en día es una colonia y lo que está haciendo Ollantumala es justamente llevarnos de narices, ¿no?, hacia el neocolonialismo y continuando con la política de entreguismo, ¿no?, de la mano pues con el neocolonialismo imperial. Siguiendo, ¿no?, las pretensiones, ¿no?, de la aplicación del modelo del consenso de Washington, con una falta de coherencia y de ambigüedad que de hecho pues denotó al iniciar de su gestión y que hoy en día la mantiene, ¿no? Nuestro país amerita hoy una impostergable y urgente recuperación de nuestra soberanía nacional que hemos ido perdiendo, el cambio del sistema neoliberal imperante en el país y restablecer el estado de bienestar y de impulsar ese cambio que solamente lo pueden hacer, hermano, las grandes mayorías. Usted, hermana, usted, hermano, que nos están escuchando en diferentes puntos del país, son los únicos que nos pueden garantizar, hermanos, si se suman en esta lucha, si se organizan, si generan el debate necesario, si ayudamos a crear conciencia al resto de hermanos, solamente así, organizándonos, podremos avanzar, hermanos, en esta lucha que nos corresponde a todos por cambiar este sistema que solamente beneficia a un grupito de privilegiados, que son los que nos dicen a través de sus medios, los papagayos de la derecha, que estamos bien y que este es digamos, el único camino que podemos seguir, cuando en realidad hay otros países que sin tener los recursos que nosotros tenemos, sin tener, digamos, digamos, las riquezas naturales que tenemos, estando bloqueados, ¿no?, como con un terrorismo económico terrible, como el caso de Cuba, se han convertido hoy en día, hermanos, en referentes en educación, en salud y un sinnúmero de cosas. ¿Cómo entender que un país que algunos dicen está quebrado económicamente y que es un desastre, puede invertir el 10% de su Producto Bruto Interno en educación? Eso es lo que hace Cuba. De eso vamos a hablar porque necesariamente, hermanos, nosotros como pueblos tenemos que tener referentes, tenemos que demostrarle al pueblo peruano que sí se puede vivir de una manera diferente y que hay países y pueblos que lo han logrado. No necesariamente con esto queremos idealizar nosotros a la revolución cubana ni al pueblo cubano, sino simplemente demostrar, ¿no?, que se puede vivir de una manera diferente. Inclusive, hermanos, en una condición económica que no es, pues, digamos, la mejor del mundo, porque Cuba es un país empobrecido también como lo somos nosotros, porque el terrorismo económico ha afectado y afecta con pérdidas de miles de millones de dólares anuales a esa isla, pero a pesar de todo, hermanos, Cuba no tiene, ha superado y es uno de los pocos países, creo que el primer país, sin desnutrición infantil, sin analfabetismo, sin problemas de salud exporta médicos, exporta profesores y de eso hablaremos más adelante, pero antes de ello vamos a invitarlos a nuestras actividades. Desvaneció totalmente ya el papel fundamental que deberían cumplir, en este caso, los dos facilitadores. Hoy el pueblo de Cajamarca sigue indignado. Para ello, por ejemplo, con estas decisiones, ¿no?, el gobierno central una vez más demuestra, ¿no?, que no le interesa el pueblo de Cajamarca en su justa lucha, ¿no?, por la defensa de la vida, la dignidad y el agua, ¿no?, y los recursos naturales, por cual lamentamos, ¿no?, Oro aún ha demostrado que más hace caso a las transnacionales y mineras, ¿no?, y a los operadores políticos de Yanacocha, en este caso el colectivo de Cajamarca. ¿Cuál es la propuesta que en estos momentos tienes tú como dirigente cajamarquino, hermano? Queremos saludar a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a lo largo y ancho del país a través de Radio Cielo. Nosotros prácticamente, frente a la prórroga del estado de emergencia en Cajamarca, vemos que el gobierno una vez más ha demostrado el autoritarismo y soberbia contra el pueblo cajamarquino, lo que ha provocado profunda indignación, ¿no?, poniendo en riesgo todos los espacios de escucha
más desconfianza y pérdida de credibilidad al gobierno de Ollantumala por parte de los cajamarquinos, e incluso desvaneciendo por completo la autoridad de los facilitadores de escucha, en este caso de Monseñor Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea. Los vimos que llevaron nuestros reclamos y exposición al gobierno central a través de una carta el 9 de julio del 2012, que hasta la fecha prácticamente no hemos tenido ninguna respuesta. O sea que aquí prácticamente un más el gobierno con esta prórroga de 30 días más del estado de emergencia, que no tiene razón de ser. Vemos que prácticamente aquí han nacido totalmente representado por Luis Pedro Cerola, Salón Vázquez, Emilio Erma, Jorge Vergara y otros, ¿no? De otra manera, hace 5 días atrás anunciaban como satanizando Cajamarca, que aquí no hay garantías, cuando era todo lo contrario, cuando aquí prácticamente Cajamarca siempre ha demostrado la paz y la tranquilidad. Lo peor es que el gobierno ha caído una vez más en las estrategias justamente de los que quienes quieren imponer por hacer este proyecto, en este caso Yanacochos operadores. Prácticamente el gobierno una vez más queda burlado y su nuevo gabinete, que el 28 de julio dijeron que es un gabinete de diálogo. Disculpa que te corte, hermanito, creo que tenemos ya, al señor Idelso Hernández de Cajamarca. Aló, Idelso, buenas noches. Bueno, ahora sí. Aló, Idelso. Sí, buenas noches, dígame, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Gracias una vez más por atendernos. Bueno, como siempre, acá interesados en saber sobre tus opiniones y de tu movimiento, el frente al cual tú representas, respecto en primer lugar a lo que ha sido el mensaje del presidente, a lo que ha sido la decisión de parte de este gobierno neoliberal de seguir imponiendo el estado de emergencia en Cajamarca, y cuáles son tus opiniones respecto al tema de la labor de los facilitadores,